aquí juntos para ser edificados con la enseñanza que nos da la Biblia, o que nos da el Señor a través de su palabra. El centro de esta reunión es Cristo. Nuestra adoración es dedicada al Señor. Así lo enseña la Biblia y así vienen nuestros pensamientos, o traemos la idea de nuestros pensamientos que venimos para adorar al Señor. Venimos para hablar de Él, porque como hemos cantado muchas veces a través de un corito, no hay otro tema más sublime que Cristo y su amor por mí. Así dice el cántico. No hay otro tema más sublime que Cristo y su amor por mí. Por supuesto, sabemos, hermanos, que hay muchas cosas importantes de las que podemos hablar. Hay tantos temas infinitos, pero no hay ninguno tan importante como hablar del Señor, porque el tema de Cristo es tema de salvación. El tema de Cristo es tema de esperanza. El tema de Cristo es tema de consuelo. El tema de Cristo es luz en la oscuridad. El tema de Cristo es bendición en un mundo lleno de maldición. Así que de Cristo es que hablamos en esta congregación, porque el tema de Cristo satisface nuestras almas y nos da esperanza. En el Evangelio de Juan, como ocurre también en los otros evangelios, se nos habla de la muerte de Cristo, de la muerte histórica de Cristo, que es, como hemos dicho tantas veces, el fundamento donde descansa nuestra esperanza. Porque, como dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera muerto y resucitado, que es el tema central del Evangelio, no tendríamos esperanza. Dice Pablo que seríamos los más dignos de con misericordia, que no tendría sentido la reunión cristiana, no tendría sentido la profesión cristiana sin ese mensaje del Evangelio que está centrado en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, en el capítulo 19, nos habla de este suceso histórico, porque en el 17 nos dice el evangelista, y él, hablando del Señor, cargando su cruz. Es importante ver eso, pensar, cargando su cruz. Y como he dicho otras veces, ¿por qué el autor sagrado dice su? Bien pudo decir la, y tendría sentido gramatical lo que el autor dijera. ¿Por qué no escribió diciendo, y él cargando la cruz? Todo el mundo entendería que él llevaba una cruz. Pero ¿por qué el autor o el Espíritu Santo mueve al autor, a Juan, a que escriba ese adjetivo posesivo de su? Importante, hermanos. Importante, hermanos. No dice, y él cargando la cruz. Dice, y él cargando su.
Y como se ha dicho otras veces, no era de él. Él la hizo suya, pero no era de él. Esa cruz era suya. Esa cruz era mía. Como veremos más adelante, por eso se le llama a la muerte de Cristo la muerte vicaria. Muerte vicaria. Porque la cruz no era de él. La cruz era nuestra. Qué bueno sería que la gente entendiera este mensaje del Evangelio. Que la cruz no era de él, que la cruz era nuestra. Y por amor a usted, y por amor a mí, pecadores empedernidos, sin esperanza, escoria del mundo, por amor a los pecadores, hizo suya la cruz. Hay muchas ilustraciones. Le preguntó un hombre a la guardia: ¿y ustedes por qué llevan a ese muchacho? Y el niño iba llorando. Porque tiene una deuda que no le ha pagado a fulano. Y dijo el hombre: yo se la voy a pagar, pero suéltenlo, yo lo voy a pagar. Hay esos gestos de la gente. El apóstol Pablo le dijo a un hombre amigo de él, amigo suyo: lo que te debe Onésimo, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. También se llama a eso la sustitución. Y es lo que el Evangelio está diciendo, hermanos, hermanas. Y él tomando su cruz, ya explicamos, comentamos, ese cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Ya sabemos qué significa una calavera. Cuando un artista quiere presentar un mensaje de terror, tétrico, de miedo, lo que hace es dibujar una calavera. Si usted quiere dar un mensaje de romance, un mensaje de amor, un mensaje de ternura, un mensaje de idilio, nunca lleva una calavera. Lleva flores, un dibujo de un corazón, pero nunca una calavera. Es que, como dijo un escritor, nuestra maldad, nuestro pecado, cambió el glorioso jardín del Edén en el monte de la calavera. Es lo que el pecado hace. Dios puso al hombre en el jardín del Edén, no en un monte de calavera. Ahí está ese monte allá en Jerusalén. Está en la parte occidental de la ciudad. Y hermanos, todavía en este momento que estoy hablando, cuando uno se pone a ver el monte de Jerusalén, bien capaz se ve la calavera, se ve la cuenca de la nariz, se ve la cuenca de los ojos a lo lejos, porque son unas cuevas, 3 cuevas que tiene el monte, y de lejos simula una calavera. Por eso el pasaje dice: salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Y dice la palabra de Dios: y ahí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Entonces pensemos, hermanos, pensemos, amigos, en ese cargando su cruz. Y enfatizo, insisto, no era su cruz, no era la cruz de él, era la cruz suya y la cruz mía. Entonces,
Vemos la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, en el monte de la calavera. Pero yo debo decir o recordarles a ustedes y a los amigos que me honran con su presencia, que la muerte del Señor Jesucristo no fue accidental. Amigos, los creyentes que leemos la Biblia sabemos estas cosas, pero los amigos que no están familiarizados con el texto bíblico deben saber que la muerte del Señor no fue accidental. No fue como se dice hoy, algo coyuntural, como se dice. No, ya había un plan para bendecirlo a usted. Ya había un plan. Por ejemplo, estimados amigos, debe saber usted que el profeta Isaías vivió medio milenio, digamos 5 siglos antes de la venida del Señor Jesucristo. Y ya por supuesto que otros profetas vivieron antes, pero pensemos en Isaías. Isaías vivió varios siglos antes de que viniera a la tierra, antes de que naciera el Hijo de Dios del vientre de la Virgen María. Como todos sabemos y recordamos en los días de Navidad, cuando la Virgen recibió la visita del ángel que le dijo, vas a ser madre sin la participación de un varón. Entonces la venida del Señor fue anunciada porque estaba planificada. Y sabe que por el libro de Apocalipsis sabemos que el plan de redención se había hecho antes de que existiera hombre aquí en la tierra. Dios todo lo planifica a la perfección, hermano. El libro de Apocalipsis habla de que el Señor fue crucificado o que fue muerto en los siglos antes de que apareciera el hombre sobre la tierra. Pero pensemos en Isaías. Y el profeta Isaías, hablando de la venida del Hijo de Dios para la redención de los pecadores, dice en el capítulo 53 y verso 3. Isaías capítulo 53 y verso 3. Dice: despreciado y desechado. Yo le pregunto a usted, ¿quién de los que estamos aquí no sabe? A lo mejor hay alguien, pero me parece que en general, ¿quién de los que estamos aquí no alguna vez, sino de forma abierta, de forma solapada, ha experimentado lo que significa el desprecio? El desprecio. Yo sé lo que es el desprecio. Yo sé lo que significa ser desechado. Y a lo mejor también usted lo sabe. Pero cualquier desprecio que usted haya sufrido y cualquier desprecio que yo haya sufrido, nada se compara con el desprecio que se le hizo a Cristo, siendo el Hijo de Dios y dueño de este mundo. Yo tenía una prima, o tengo una prima, que somos de la misma edad, y resulta que la familia de su papá era una familia de personas muy distinguidas, profesionales, con alguna base
tía, le dice a una mía, llegó a la casa y ahí durmió en mi casa, y yo tenía la tentación de decirle, ¿te acuerdas de mi fulana cuando llega a su casa que nunca me hizo pasar? Pero no podemos hacer eso. Entonces, yo le estoy diciendo eso porque usted puede, todos entendemos lo que significa, y a lo mejor no lo hicieron con intención. Pero hombre, no decirle a un niño pase adelante es una manera de, aunque no sea con intención, pero es un desprecio, es un rechazo. Y yo no, y usted, quiero decir, todavía lo que yo le cuento no sea nada con las cosas que usted ha pasado, cada quien sabe su situación. Pero lo que quiero llegar, hermanos y hermanas, es que ningún desprecio, ningún rechazo que hayamos experimentado se compara con lo que le hicieron al Señor. Nada se compara. Y dice Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en el 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y sabe usted, estimado oyente, que a esta experiencia de Cristo en el monte Calvario, en el Via Crucis, y luego su ejecución en el monte Calvario, fue por usted y por mí. Por eso se le llama muerte vicaria, porque no tenía por qué morir. Fue que él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Y no es que nosotros imaginemos y nos inventamos una teología a partir de lo que el pasaje dice. No, simplemente decimos lo que dice la palabra de Dios, porque el Nuevo Testamento interpreta la obra de Cristo en el monte Calvario como muerte vicaria en vez de nosotros. Así lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. Así lo dice el apóstol Pedro, así interpreta el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2 y el versículo 21. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2 y versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Hay gente que dice, no me dejo, que me dice uno, digo dos. La gente sintió así, pero ustedes, hermanos, y yo no podemos hacer eso. Tenemos que imitar a Cristo. Dice, cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí hay una enseñanza para la vida cristiana. Los seres humanos por naturaleza tenemos la tendencia de hacer justicia nosotros mismos, o no justicia, venganza, digamos, venganza. Pero la Biblia enseña
que no lo hagamos, que mejor dejemos la injusticia que cometen con nosotros, que la dejemos con el Señor, que Él se encarga. Él se encarga. Y ya, yo he dicho algunos ejemplos. Uno de ellos que yo recuerdo recientemente fue cuando en San Antonio el hermano Walter Solórzano era el pastor. Y le conseguimos una motocicleta para que el hombre cuando caminara en esa cosita subiera y bajara. Pero era una motocicleta 60, casi bicicleta, pero le servía, no caminaba, subiera. Pero esa cosa con la carga de él no se aceleraba, iba así despacio. Y cuando iba llegando a su casa había un vago ahí, un malvado, que solo por hacer el daño salió y al encuentro, lo tomó del pelo por el guante y lo botó a la moto y le dio como él quiso. Porque hay gente que es malvada, sabe con quién se mete, lo hacen porque dicen, este se deja y no dice nada porque es evangélico. Y la verdad que el hermano Walter no hizo nada, simplemente se quedó con el ultraje que hizo el malvado contra él. Pasaron los meses y ese individuo quiso hacer lo mismo con otro allá en San Antonio. Pero ese no era del redil del Señor, ese es del otro redil. Y ese lo acabó. No tuvo el hermano Walter por qué mancharse las manos. Simplemente dejó la situación del Señor, el amado del Señor, y el Señor se encargó. Yo no sé si fue el Señor o fue el diablo, yo no sé. La cosa es que el individuo no volvió a hacer otra porque quiso hacer lo mismo con uno igual que él. Esta es la enseñanza, hermanos. Por eso cuando usted sea ultrajado, no conteste con otro ultraje. Deje que el Señor se encargue. Haga lo que dice la Biblia de Cristo. Estamos en el capítulo 2. Dice el versículo 23, que quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero o la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor por excelencia, al príncipe de los pastores, el pastor que no decepciona a nadie. Yo quiero aprovechar la oportunidad para decirle que si yo como pastor le decepciono, si yo como pastor no cumplo con sus expectativas, si yo como pastor tengo mucho que desear, olvídese de mí y piense que este pastor, Jesucristo, el príncipe de los pastores, el pastor que no tiene defectos, el pastor que no hace ningún daño, el pastor perfecto, dice el 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, los pasajes que hemos leído nos hablan de la obra de Cristo. Y ya dije que esa obra de Cristo fue a favor de gentes pecadoras, de gentes malvadas. Y para no ir muy lejos, hermanos, la misma Biblia nos presenta tanta información de la miseria humana. De la miseria humana. La Biblia nos habla de lo miserable que es el ser humano. Y así con palabras pocas, los autores sagrados nos dicen lo miserable que es el ser humano. Por ejemplo, el mismo Juan, en el mismo capítulo 19, hay algunas pinceladas allí del autor sagrado que nos habla acerca de la miseria moral del corazón humano. Juan, por ejemplo, nos habla de la hipocresía de Pilato. No tenemos el tiempo, hermanos, de leer los detalles, pero quiero recordar
porque lo manipularon, lo amenazaron, le dijeron, si tú sueltas a este hombre, te haces enemigo del César. Y él pensó en su puesto diplomático, en el dinero, en todas las prerrogativas de su posición, y entregó a Cristo, un inocente, cuando no había pruebas de que fuera culpable, cuando los judíos lo acusaban. Hipócrita, malvado. Pilato es el prototipo del funcionario corrupto, del funcionario malvado, al que no le importa la justicia, al que no le importa el derecho, solamente le importa el poder. Abundan en nuestros días personajes así. Es más, dice la palabra de Dios en este capítulo 19 y versículo, vamos a ver, capítulo 19 y versículo 19. También dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ya les he dicho a ustedes, lo he explicado, que ese título, Rey de los judíos, era una forma de burla. ¿Cómo va a ser rey uno que muere crucificado? Cuando Pilato le pone el título, Rey de los judíos, los estudiosos del texto dicen que se estaba burlando de los sacerdotes judíos y que posiblemente se burlaba de Jesús porque Jesús había dicho, yo soy rey. Miren qué rey. Yo creo que se capta el sentido de la burla. Es como que a usted un vago le ponga una corona de papel en la cabeza y le diga, tú eres el rey. Y todo el mundo entiende que usted se está burlando, que usted está haciendo mofa de esa persona. Lo mismo hizo Pilato al ponerle el título al que crucificaba, Rey de los judíos. ¿Cuál rey? Nadie clavado de rey. Los reyes están en los tronos. Los reyes están en las cortes, no en las cruces. Malvado era Pilato. Pero eso refleja la moral del ser humano. Porque uno puede decir, hermano, seamos sabios para pensar. Pensemos con sabiduría y con justicia. Uno puede decir, qué malvado Pilato, qué hipócrita Pilato. Pero qué tal que usted hubiera sido Pilato. ¿Cómo hubiera actuado usted en esa situación? Sin conocimiento de la Biblia, sin el Espíritu Santo, sin conocimiento, sin la relación con Dios, ¿cómo hubiera actuado usted en vez de Pilato? Y la pregunta otra, ¿y cómo hubiera actuado yo? Yo creo que quedarse callado. Porque en esas condiciones a lo mejor lo mismo habríamos hecho. Lo que el autor sagrado nos está diciendo es presentándonos lo que es la moral, la miseria del corazón humano. Vea usted, por ejemplo, lo que dice en el versículo 23. Estamos en el capítulo 19. Vea usted lo que dice el versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Y luego ponga la mirada en los versículos del 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Bueno, entonces el versículo 29. Versículo 29. Y estaba ahí una vasija. Estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. Tenía sed y el Señor dijo, tengo sed. ¿Usted cuando tiene sed bebe vinagre? Porque no se puede uno con sed, es un tormento beber una gaseosa. Yo con sed no puedo beber una gaseosa, es decir, con una sed de naturaleza. Se entiende la sed normal, espero que se
Usted quizás diga yo eso nunca lo haría. No diga eso. Usted dice eso, piensa así porque tiene el conocimiento de Dios. Porque está formado en una cultura cristiana. Y se nos enseña en nuestra casa que uno debe hacer cosas malas. Pero mira, aquí el Señor pidió agua y le dieron vinagre. Los pasajes reflejan la crueldad. Y ya estamos todos. Dice el apóstol Pablo, para que la gente entienda: tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú también haces lo mismo. Yo sé que la mayoría no están captando lo que quiero comunicar, que en ciertas circunstancias la gente hace lo mismo. Tú también haces lo mismo. Y repito, si usted hubiera sido soldado romano en ese tiempo, sin conocimiento de la Biblia, sin la fe en Cristo, sin la presencia del Espíritu Santo, formado en una disciplina de crueldad, de matar, de derramar sangre, ¿cómo hubiera actuado usted? No me diga cómo se cuento. No, hermano, yo hubiera actuado. No diga eso, ni yo tampoco. Todos quedamos reos ante el pecado. Lo que el pasaje nos dice es que hemos caído, hombre, que somos crueles, que por naturaleza somos malvados. Pero por eso Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Por eso se le llama la muerte vicaria. Y aquí se pone de relieve el profundo y extenso amor. Dice Pablo que no se puede medir ni la altura, ni la longitud, ni la profundidad del amor de Dios. Porque termino, y si usted pone unas horitas atrás, llega a Lucas capítulo 23. A Lucas capítulo 23 y el versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y debe decir, estimado amigo, estimada amiga, los que oyen a través de esta radio, que en esas palabras el Señor lo miraba a usted y me miraba a mí. Que en esas palabras pidió perdón para usted y pidió perdón para mí. Cuando la Santa Biblia declara nuestro pecado, cuando la Santa Biblia nos dice lo miserable que somos, como he dicho otras veces, no es la intención de hundirnos y avergonzarnos. La intención es de hacernos reconocer la necesidad y que apreciemos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Que haya en nosotros, en nuestros corazones, sentimientos profundos de gratitud. Señor, gracias porque entregaste tu vida por mí, que a pesar de que soy una persona proclive al mal, contaminada por el mal, pero me amaste y entregaste tu vida en la cruz del Calvario por mí. Gracias, Señor. Yo quiero servirte. Yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero ser un seguidor tuyo. Si esa fuera la decisión suya, en esta ocasión, pues aquí los hermanos le invitamos en el nombre de Cristo para que hoy le entregue su vida al Señor. Si entre los presentes hubiera algún amigo o alguna amiga que quiera recibir a Cristo, póngase de pie en señal de que recibe al Señor. La Santa Biblia dice: si oyereis con su voz, no endurezcáis el corazón.
si no lo hubiere, le ruego que se pongan de pie, oremos para quedar despedidos. Señor, gracias por los pasajes que hemos leído. Gracias, Señor, porque siendo viles pecadores, gente contaminada, inclinada al mal, así nos amaste y pagaste en la cruz el precio que la justicia de Dios demandaba por nuestra maldad. Gracias, Señor, por la obra a nuestro favor. Estamos agradecidos que cambiaste nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y llévanos en paz a nuestros hogares. Bendice la campaña, bendice a los hermanos con los que estaremos allá para gozarnos y edificarnos con tu palabra. Estas cosas las suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos y hermanas.